Tú eres el que nos sustenta, Padre bendito. Ponemos, Señor, el tiempo de tu palabra en tus benditas manos, Señor, para que tú hables con poder, Señor, y autoridad, que no sea palabra, Señor, humana, sino sea palabra tuya, Señor, palabra que vivifique, palabra que exhorte, palabra que anime, Señor Dios. Y gracias, Señor Dios, porque tenemos la libertad de reunirnos y de abrir nuestras Biblias, Señor, de una manera libre, Padre. Te adoramos, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Buenas Qué noches. bendición, ¿verdad? Poder estar en la casa del Señor. Amén. Porque cada lugar donde estamos nosotros, ahí es la casa del Señor, ¿verdad? Es lo que Él dijo, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que damos gracias a Dios por eso. Hoy vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3. Estamos estudiando la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículo 7 al versículo 13. Y estamos diciendo hace 2 miércoles que esta iglesia es la única iglesia a la cual el Señor no le pide en ningún momento que, digamos como, o no le da ninguna queja en ningún momento, sino que Dios de alguna manera soberana, hace que le da, como palabras de aliento a esta iglesia, como que de alguna manera esta iglesia en ningún momento ha hecho nada que desagrade al Señor. Y es algo maravilloso porque una de las cosas que uno puede ver en esta iglesia específicamente, que es una iglesia que no era grande, no era una iglesia impresionante, es una iglesia que estaba comprometida al Señor. Ya lo vimos en el miércoles anterior, de que ahí en el versículo 7 el Señor se presenta diciendo que es el santo, ¿verdad? O sea, Él es la persona que rechaza todo aquello que va en contra de su santidad. Él es el verdadero, todo lo que el Señor dice en su palabra es verdad. Y ese que es el que tiene la llave de David, es decir, el único que da acceso a la presencia de Dios, como dice Juan capítulo 14, ¿verdad? Que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede venir a Dios el Padre sino a través de Él. Entonces, cuando Él se presenta a esta iglesia es una iglesia que igual vivía en una zona donde estaban las otras iglesias, como la iglesia de Éfeso, la iglesia de Sardis, pero es una iglesia que por alguna razón específica el Señor no le da ninguna acusación. Y en el versículo 8, el versículo que quiero que nos concentremos ahora, hay varias cosas importantes que el Señor le dice a esta iglesia y que vota en realidad varios argumentos que muchas veces como iglesias o como cristianos tenemos. Porque ahí en el versículo 8 le dicen en la primera parte, dice, yo conozco tus obras, es decir, Dios conoce todo aquello que hacemos, todo lo que, la motivación por la cual lo hacemos, no importa lo que hagamos en la iglesia, en el ministerio que tengamos, todo lo que hacemos, Dios sabe específicamente por qué lo estamos haciendo, Dios sabe realmente estamos buscando la gloria de Él o estamos buscando nuestra propia gloria. Ahí en Mateo capítulo 14, versículo 42, capítulo, Mateo capítulo 10, perdón, Mateo capítulo 10, versículo 42. Mateo 10, 42. Ahí el Señor nos dice que cada cosa que hacemos, no importa lo muy insignificante que pueda pasar, parecer para los demás, todo lo que hacemos para el Señor, con la buena motivación, de la manera correcta y bien hecho, todo Dios lo toma en cuenta. En el capítulo 10 de Mateo, versículo 42, dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, un vaso de agua realmente no es una cosa muy significante en realidad, pero por lo menos en nuestro contexto donde hay mucha agua, me imagino que en lugares donde el agua es escasa, el agua tener mucho valor y a lo mejor ha de ser muy valioso el darle un vaso de agua a una persona. Pero aquí el Señor está usando la figura de algo que es muy común, a lo mejor es darle un vaso de agua a una persona, pero dice cualquiera que le dé a estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O sea que cualquier cosa, por muy pequeña que hagamos a otras personas, en el nombre del Señor, ya el Señor lo toma en cuenta. O sea, Dios conoce eso. Dios sabe lo que estamos haciendo y por qué motivación lo estamos haciendo. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos 6, 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre,
habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, todo lo que hacemos para el Señor lo hacemos a través de hacerlo a otras personas. Es decir, no podemos pretender que servimos a Dios si cuando vemos una necesidad en su pueblo no vamos y servimos a esa persona. O sea, cada cosa que hacemos en la iglesia o fuera de la iglesia en beneficio de otras personas, Dios lo ve como algo valioso, como algo que estamos haciendo para Él. De hecho, allá en Efesios capítulo 6 nos dice a las personas que trabajamos que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo bien para nuestros amos, porque lo estamos haciendo para el Señor, para agradarle a Él. Cualquiera que sea tu trabajo en la iglesia o fuera de ella, tenemos que hacerlo de la mejor manera, porque lo estamos haciendo para Él, para que Él sea glorificado. Y cuando la gente nos vea trabajando, diga, wow, esa persona es diferente, es una persona dedicada, una persona responsable. Y eso nos va a dar la oportunidad de testificar de que lo hacemos, porque lo estamos haciendo para glorificar el nombre del Señor. O sea, todo lo que hacemos, Dios lo conoce y Dios lo toma en cuenta. Dice la palabra que un día daremos cuenta al Señor de todo lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno y sea malo, cualquier cosa que hagamos en el nombre del Señor. De hecho, dice primera de Juan, que si vemos a una persona en necesidad y tenemos para suplir esa necesidad y le decimos que oraremos por él, eso realmente no es una muestra de amor. Cuando vemos una necesidad y la suplimos, estamos haciéndolo de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado en todo. Y luego dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y es interesante porque el concepto de puerta tiene que ver más que todo como una oportunidad o como una vía que uno puede tomar. Allí en Juan capítulo 10, versículo 7 al versículo 9. Búsquelo por favor, Juan capítulo 10, versículo 7 al versículo 9. En este pasaje el Señor Jesús se presenta específicamente como la puerta y eso nos ayuda a entender un poco el concepto que el Señor está presentando aquí a la iglesia de Filadelfia, perdón. Dice en Juan capítulo 10, versículo 7 al versículo 9. Dice, volvió pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los soy las ovejas. Yo soy la puerta, del que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, siempre el concepto de puerta tiene que ver con una oportunidad para hacer algo. En este caso, Jesús usa la figura de la puerta aquí en Juan 10 para decir que cuando una persona llega a tener un encuentro personal con Jesús, es como que pasara por una puerta, pasa de la condenación a la salvación, de la relación cortada con Dios a una relación íntima, de ser enemigo de Dios a convertirse en un hijo de Dios. Entonces la puerta refiere a una oportunidad. Entonces Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia que Él ha puesto una puerta delante de la iglesia. La puerta simboliza oportunidades, las cuales pueden venir muchas veces en forma de pruebas, en forma de situaciones difíciles en nuestra vida. A veces Dios va a permitir situaciones en nuestra vida para que podamos aprender a confiar en Él, a poder creerle a Él. A veces en los problemas, en las dificultades de la vida, es cuando podemos realmente crecer en nuestra fe y reconocer que el Dios en que creemos es un Dios fiel y maravilloso. Fíjense, por ejemplo, a veces las situaciones que se dan en nuestra vida, eso nos ayuda a aprender a descansar en Él. Como dice el Salmo 23, que cuando andemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Pero no podemos entender la realidad de eso a menos que Dios nos dé la oportunidad de pasar por una crisis donde tenemos que confiar plenamente en Él. A veces las situaciones de la vida nos ayudan a confiar en Él. No solamente a descansar, sino a confiar que Él va a cambiar las situaciones que estamos pasando, a confiar que tiene control de las cosas que están pasando. Y aún muchas veces el concepto de puerta va a ser, como decíamos antes, el llevar incluso a una persona a tener la oportunidad de tener una relación personal con él. Usted va conmigo a Mateo capítulo 7. En Mateo 7, vea cómo el concepto de la puerta que se abre muchas veces es una posibilidad para que la persona pueda incluso tener una relación personal con Cristo, una persona que nunca la ha conocido. Mateo 7, versículo 13, vea cómo lo menciona ahí en ese pasaje, Mateo 7,
en el versículo 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, cuando el Señor Jesús le habla a la iglesia de Filadelfia que Él pone una puerta delante de ellos, le está hablando de una oportunidad posiblemente de fortalecer su relación con Dios, una oportunidad de mantenerse fiel a Dios, a pesar de las circunstancias que estaban pasando, así como las otras iglesias de las que hemos hablado, tenían situaciones difíciles donde había falsa doctrina, había gente que tenía conductas inadecuadas delante de Dios. Así en la iglesia de Filadelfia pasaba lo mismo, pero una iglesia que a pesar de eso se mantenía fiel a Dios sin importar las circunstancias que estaban pasando. Yo creo que esto nos sirve de ilustración para lo que estamos pasando en este momento en la pandemia. Muchos cristianos se han desanimado. Muchos cristianos no han visto esta pandemia como una oportunidad para predicar el evangelio a través de las redes sociales, sino que lo han visto como un obstáculo para seguir congregándonos. En realidad, hermanos, si nosotros no nos congregamos, no es porque no haya la oportunidad está allí. Entonces, hay muchas iglesias que incluso han cerrado completamente sus cultos, ya ni siquiera se transmiten, porque han visto como esto, como el fin de todo, cuando realmente, como me decía Wesley un día de estos, nuestra iglesia de Getsemaní, aún en la crisis, parió, porque Dios le prometió dar a luz a una nueva congregación. O sea, sí hay oportunidades, pero a veces uno puede ver una circunstancia difícil en nuestra vida o como un obstáculo o como una oportunidad. Cuando usted ve una puerta frente a usted, puede verla como algo que le impide entrar o como una abertura que le permitirá después, al abrir la puerta, poder entrar y ver algo que está detrás de esa puerta. Entonces, es una puerta posiblemente evangelística, posiblemente Dios le estaba permitiendo a la iglesia de Filadelfia poder alcanzar a otras personas a través de su testimonio, a través de hablar el evangelio. De hecho, allá en Hechos capítulo 14, versículo 27, Hechos 14, versículo 27, casi siempre cuando se habla de la puerta tiene que ver con el aspecto evangelístico, y posiblemente Dios le estaba poniendo a la iglesia de Filadelfia la oportunidad de anunciar el evangelio en una cultura donde había rechazo, donde había negación de la realidad del evangelio. Entonces, en Hechos capítulo 14, versículo 27, vea lo que dice ahí, por favor. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Casi siempre la puerta tiene que ver con el hecho de anunciar el evangelio. En este caso, Pablo da un testimonio cómo Dios había abierto la puerta de la fe para que los gentiles, aquellos que pensaban que jamás podían entrar a tener una relación personal con Dios, ahora se estaba cumpliendo la promesa que Dios le dijo a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, incluidos aquellos que no eran judíos. Lo mismo se encuentra en 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios en el capítulo 2, 2 Corintios capítulo 2, en el versículo 12, dice, cuando vine a Troas para el evangelio de Cristo, aunque me fue abierta puerta del Señor. Desde el versículo 11 dice, porque no seamos engañados de Satanás, pero no ignoramos sus maquinaciones. Cuando vine a Troas para el evangelio de Cristo, aunque me fue abierta puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, pues por no haber hallado a Tito, mi hermano. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. O sea, cuando Pablo lleva a Troas, Dios ya le había abierto la puerta, para poder predicar el evangelio. Cada día es una oportunidad para nosotros como cristianos, como discípulos, para poder anunciar el evangelio a una persona. Usted que tiene acceso a internet, que tiene acceso al Facebook o tiene acceso a YouTube, dele like a las predicaciones, compártala con sus amigos. El que quiera lo va a ver, el que no, pues simplemente lo va a ignorar. Pero usted no sabe en qué momento un mensaje va a llegar a la vida de una persona que a lo mejor está pasando una crisis, y ese mensaje va a ser usado para que
se despierta a lo mejor la inquietud en esa persona de conocer más de Dios y le dé a usted la oportunidad de predicar el evangelio y anunciarle las buenas nuevas de salvación a esa persona. Lo mismo dice en Colosenses capítulo 4, Colosenses 4, que vea que cada pasaje siempre que se refiere a la puerta siempre tiene que ver con la salvación. Colosenses 4 en el versículo 3 dice, orando también juntamente por nosotros, dice Pablo. O sea, que hay que orar por aquellos que andan predicando el evangelio. Hemos estado orando por el hermano que está allá trabajando con las maras en El Salvador, para que Dios le abra puertas a él y pueda entrar a predicar el evangelio. Orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo por el cual estoy preso. O sea, cada día usted y yo tenemos que orarle al Señor para ser como la iglesia de Filadelfia, que veamos cada oportunidad, cada crisis, cada agitación que pasa en la vida de las personas alrededor nuestro, como una oportunidad para poder llevarles el evangelio y que ellos puedan tener un encuentro personal con Jesús. Ahora, es interesante cuando habla de la puerta, ¿qué cosas podemos hacer usted y yo cuando vemos una puerta frente a nosotros? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es negarnos a entrar. Te puede ver la puerta y puede a lo mejor a ver abierta la puerta y decir, no, no quiero entrar. Mucha gente rechaza la oportunidad de predicar el evangelio porque simplemente no quiere. Yo he escuchado gente que dicen, no, eso del evangelio, el evangelismo no es para mí, eso es para otras personas. El llamado de Dios a predicar el evangelio es para cada uno de nosotros. Ahora podemos decidir no entrar, ignorar la puerta, decir, no estoy viendo nada, no hay ninguna oportunidad aquí, no quiero, realmente no quiero hacer absolutamente nada. Hay gente que simplemente no quiere, no tiene el deseo, no ve la importancia de aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Y a veces Dios tiene que usar medios radicales para llamarnos la atención. Fíjense que en el caso de la iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia se quedó en Jerusalén. Ellos sabían que Jesús los había mandado, como Señor los había dado la orden a la iglesia de ir a predicar el evangelio, pero la iglesia se quedó cómoda en Jerusalén. Y el Señor tuvo que forzarlos a pasar por la puerta e ir a predicar el evangelio a través de la persecución. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer Dios realmente para que usted y yo reaccionemos y empecemos a predicar el evangelio? No hay excusa. Lo podemos hacer por teléfono, lo podemos hacer por internet, lo podemos hacer en persona, pero siempre hay una manera que podemos compartir el evangelio. Dios va a usar la manera que sea para poder realmente hacer un llamado a la iglesia. Esta pandemia ha venido a sacudir la fe muchas veces religiosa que teníamos muchos cristianos. Y hemos visto que esta pandemia, en lugar de ser un obstáculo, es una oportunidad para llegar el evangelio a cada persona que no conoce a Cristo. Fíjense que es interesante que el Señor Jesús abre la puerta, ha puesto una puerta delante de la iglesia, pero el Señor reconoce y le hace reconocer a la iglesia que ellos no pueden en sus propias fuerzas lograr todo lo que el Señor quiere que ellos logren. Porque le dice ahí en el versículo 8, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hermanos, cuando Dios abre puertas, nadie las va a cerrar. A veces somos nosotros los que vemos las cosas negativas. Hay gente que todo lo ve negativo, no ve ninguna bendición. Y la Biblia claramente dice que la bendición de Dios, de Jehová, es la que nos bendice realmente y no añade tristeza. Entonces muchas veces somos nosotros los que no vemos las oportunidades. Ahora dice ahí, nadie puede cerrar, dice, aunque tienes poca fuerza. Y es interesante porque la palabra que usa aquí para fuerza no es una fuerza común, sino que cuando dice poca fuerza, lo que le está diciendo el Señor a la iglesia es que tiene una micro fuerza. O sea, no es ni siquiera la fuerza normal. La iglesia no puede hacer nada, absolutamente nada, a menos que dependa del Señor. Es una iglesia pequeña, posiblemente en números. A lo mejor eran pocos cristianos. A lo mejor Dios no está buscando megas iglesias para hacer su obra. Dios está buscando una iglesia que esté dispuesta a buscarlo a Él en oración, esté dispuesto a obedecerlo. Dice, aunque tienes pocas fuerzas, y otra vez es micro fuerza, casi nada. Las limitaciones realmente de la iglesia no eran excusas para no hacer la obra de Dios. Entonces somos una iglesia pues que no es grande realmente,
Pero si nos disponemos a ser usados por Dios, Dios puede hacer grandes cosas, cosas que nadie más a lo mejor va a hacer, porque Dios no está buscando grandes templos, no está buscando grandes congregaciones, está buscando gente que esté dispuesta a obedecerle a Él en todo. En Zacarías capítulo 4, versículo 6, Zacarías 4, eso está en el Antiguo Testamento un poco antes de Mateo. Zacarías 4, está un poquito antes, como 2 libros antes de Mateo. Zacarías 4. En el versículo 6 dice, entonces respondió y me dijo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, el que te dice, no con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es la iglesia que tiene mucho dinero, no es la iglesia que tiene muchos miembros, no es la iglesia que tiene el mejor templo. Dios puede usar una iglesia así, pero no necesitamos tener todo eso para ser usados por Dios. La iglesia de Filadelfia es una iglesia pequeña, pero a diferencia de las otras iglesias, es la única iglesia a que el Señor no le hace ningún reclamo. Aunque eran pequeños, aunque no tenían fuerza, pero no tenían a lo mejor mucha capacidad según el mundo, y aún a lo mejor mismo ellos pensaban que no tenían fuerza ni capacidad, Dios los ve como alguien a quien Dios puede usar. Y dice, aunque tienes poca fuerza, que es una iglesia pequeña, a lo mejor con pocos recursos, ha hecho por lo menos 2 cosas. Y 2 cosas que son para Dios mucho más importantes que tener el mejor grupo de alabanza, que tener el mejor templo, que tener el mejor pastor, que tener un tremendo equipo de sonido, que tener todos los recursos necesarios. Esta iglesia había hecho 2 cosas a pesar de la poca fuerza que tenía. En primer lugar, dice, ha guardado mi palabra. O sea, ellos no habían negociado con lo que era el mensaje de la palabra de Dios. Ellos no habían rebajado el compromiso con Dios. O sea, hermano, en este tiempo uno ve que la gente adapta la palabra a nuestra manera de pensar. Hay gente que ve el mensaje del Evangelio como algo que uno puede adaptar a diferentes tipos de pensamiento. Yo les mencionaba, creo que el domingo, sobre una iglesia que me metí a investigar en internet. Y es interesante porque ellos ven el que un pastor sea homosexual y tenga su pareja como algo normal. O sea, como algo que, bueno, que está justificado porque Dios es amor. Entonces, niegan la realidad de lo que dice la palabra, que, que digamos que Dios no dejará entrar al reino de los cielos los que se echan con varones. O sea, eso es bíblico, hermano. Ahí no se trata de legalismo. De hecho, Dios quiere que cada una de estas personas llegue al cielo, pero tiene que llegar según los términos que Dios ha establecido en su palabra. Y a pesar de la presión que sentía esta iglesia en el ambiente que se estaba moviendo, en el ambiente donde ellos estaban establecidos, ellos habían guardado la palabra, habían resistido, aunque les dijera legalista, aunque les dijeran cabeza cuadrada, aunque les dijera que eran cuadradas en su manera de pensar, a pesar de eso, ellos habían mantenido fieles al Señor y no habían comprometido el mensaje del Evangelio. Por eso el Señor les decía, aunque eres pequeño, o sea, el ser pequeño no te ha servido como una excusa para comprometer mi palabra, para hacer las cosas como la gente dice. Recuerda que Santiago dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de que si la Biblia lo dice, hay que aceptarlo. Si la Biblia dice que es bueno, hermano. No importa lo que la demás gente diga. Si la Biblia dice que es pecado, no importa lo que aún los pastores pensemos, hermano. Nosotros tenemos que ir a la palabra y aceptar lo que la palabra dice. Dice, ha guardado mi palabra. O sea, se habían mantenido fieles a Dios a pesar de lo que estaba pasando. Dice la palabra que la fe es importante realmente para guardar la palabra. Como dice Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero yo puedo tener fe y no tener obediencia. La obediencia y la fe tienen que ir a la par con Dios. El amor que Dios nos tiene que ser respondido como iglesia en un acto de obediencia. Tenemos que, al ver el amor de Dios, no decir, pues Dios me ama y puede hacer lo que yo quiera. No, porque Dios me ama, yo voy a ser obediente a Él en todo momento. Y recuérdese, la gente de afuera del mundo nos está observando. Cuando empezamos como iglesia a bajar la guardia, la gente empieza a decir, bueno, si eso es el evangelio, ¿para qué me cambio? O
Si es lo mismo aquí afuera que allá adentro. Si es lo mismo se hace que en el mundo, que voy a hacer adentro en el Evangelio, entonces ¿para qué quiero a Cristo si voy a vivir allá adentro en el Evangelio de la misma manera que vivo ahora? Entonces eso afecta el que la gente pueda venir a Cristo. La segunda cosa que el Señor le dice a la iglesia que ellos hacen a pesar de ser pequeños es que no han negado su nombre. Recuérdense, en este tiempo había persecución. En este tiempo los mataban por ser cristianos. Pero la iglesia, a pesar de ser una iglesia pequeña, en un pueblo, dentro de un pueblo pagano, a pesar de eso, no se habían comprometido como otras iglesias. Y eso es importante porque, hermano, no porque otras iglesias acepten ciertas cosas o ciertas conductas dentro de ellos, no significa que tenemos que hacerlo también nosotros. Allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28 y 29. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28 al versículo 29. El Señor hablando de este tema sobre el hecho de guardar el nombre de Él. En el versículo 28 dice, y ahora hijitos, perseverad en Él para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. O sea, tenemos que estar conscientes, hermano, de quiénes somos. Tenemos que estar seguros, ¿verdad? De quiénes realmente, de quiénes somos. En esta versión de la Reina Valera dice, ahora hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Sabe que en el momento que venga Jesús, hermanos, si nos avergonzamos acá, ¿qué diremos cuando el Señor venga por nosotros? Entonces, la palabra nos dice también en Mateo capítulo 10, en Mateo capítulo 10, vea cómo el Señor Jesús fue enfático en que Él quiere que mantengamos la fidelidad a Él en todo momento. Es fácil, hermano, ser cristiano en las iglesias, pero es afuera, donde la gente nos ve, que tenemos que dar un buen testimonio para que la gente cuando vea lo que estamos haciendo, le dé curiosidad y preguntas, oye, ¿por qué tú te comportas así? Porque yo no te escucho a ti diciendo malas palabras. ¿Por qué tú no criticas como los otros critican? Porque ¿qué hay diferente en ti? Y eso nos da la oportunidad de dar una palabra de esperanza a esa persona. En el versículo 32, Mateo 10:32, dice, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, no hay cosa que ofenda más al Señor que el que lo neguemos a Él. Y es claro que Dios perdona como perdonó a Pedro. Pero hermanos, el Evangelio ya la gente no lo va a aceptar. Si usted empieza a decir a la gente, no, yo voy a la iglesia porque, bueno, mi mujer me lleva. Voy a la iglesia porque, bueno, tengo otra cosa mejor que hacer en el mundo. En ese momento, pues el día domingo no hay nada más que hacer, entonces voy a la iglesia. ¿Qué va a pensar la gente cuando usted trate de compartirles el Evangelio? No le van a creer. Porque el testimonio que usted ha dado, hemos dado, ha sido negativo. En 1 Juan capítulo 2, 1 Juan capítulo 2, vean lo que dice el apóstol Juan también, 1 Juan capítulo 2. Ahí en el versículo 22, 1 Juan capítulo 2, versículo 22, dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este tal es anticristo que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. Yo no puedo pretender tener una relación con Dios el Padre si niego a Jesús. No puedo. O sea, los dos son el mismo Dios. Dos personas diferentes, pero el mismo Dios. Entonces tenemos que estar conscientes que a Dios le ofende cuando negamos a través de nuestros hechos o nuestras palabras que no lo conocemos a Él. Vea primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Allí en el versículo 15. Juan 4, versículo 15. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. O sea, toda persona que confiesa que se mantiene fiel a Dios, Dios puede dar testimonio de que esa persona es un hijo de Dios. Entonces, a pesar de las circunstancias que esta iglesia estaba pasando, a pesar de todos los problemas que podía enfrentar la iglesia de Filadelfia, a pesar de ser una iglesia a lo mejor insignificante, una iglesia pequeña, con pocos miembros, con pocos recursos, a pesar de eso,
el Señor Jesús la felicita. Y es otra vez la única iglesia a quien el Señor felicita. Y lo felicita porque a pesar de ser pequeños, ellos nunca han comprometido el mensaje del Evangelio. O sea, siempre han guardado la palabra, siempre han sido obedientes y siempre han confesado realmente, siempre han estado ahí diciéndole al pueblo, dando testimonio. O sea, nunca han negado el nombre de Jesús. No solamente guardaron la palabra, sino también que nunca han negado el nombre de Jesús. Entonces, esta pandemia nos pone a pruebas, porque, bueno, muchas veces tratamos de adaptar la palabra a nuestra propia conveniencia. Tratamos de adaptarnos a lo que nosotros pensamos o que nos conviene a nosotros. Muchas veces negamos el nombre de Jesús con nuestros hechos y eso ofende al Señor. Que el mensaje de la iglesia de Filadelfia nos motive a mantenernos fieles a la palabra y a nunca negar que tenemos un compromiso con Cristo. Que Dios nos ayude realmente a mantenernos fieles y que como iglesia de Getsemaní podamos seguir el ejemplo de la iglesia de Filadelfia y que un día, cuando el Señor venga por nosotros, Él nos pueda también decir, como me imagino que le dirá a los miembros de la iglesia de Filadelfia: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Para mí, hermano, el hecho de que el Señor Jesús diga, oye, te felicito, hiciste lo posible. Para mí, hermano, yo lo que quiero es que el Señor me apruebe. Lo importante no es lo que la demás gente diga, hermano. Lo importante es mantenerlos fieles a Él. Y por eso le digo, usted quiere, no vea lo que está pasando en la pandemia como un obstáculo. Hay tantas maneras de predicar el Evangelio, hermano. Si yo no sé cómo hacerlo, ahí está en las predicaciones de la iglesia, mándelas, compártalas por YouTube, por Facebook, mándelas por WhatsApp. Pero de alguna manera tenemos que compartir el Evangelio con aquellas personas que no conocen a Cristo, para que cuando el Señor nos llame a su presencia, podamos levantar el rostro y decirle: Señor, fue un privilegio mantenerme fiel a ti y poder, Señor, haberte servido, a pesar de las circunstancias que eran desfavorables, Señor, en medio del tiempo que estábamos pasando. Y que el Señor nos ayude a seguir siendo fieles a Él en todo momento. Vamos a orar, hermano, y después tendremos los micrófonos para hacer comentarios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, porque mi Dios, en realidad no estamos haciéndolo para que el hombre nos vea, sino, Señor, para que tú seas agradado en todo lo que hagamos. Y como la iglesia de Filadelfia nos mantengamos fieles en medio de todo lo que está pasando, Señor. Vemos cómo alrededor del mundo, Señor, las iglesias bajan la guardia, Señor, y nos vamos adaptando a los cambios que hay. Lo que antes se llamaba pecado, ahora se llama un estilo nuevo de vida. Lo que antes se llamaba pecado, hoy se llama libertad. Lo que antes se llamaba, Señor, que algo que ofendía tu nombre, hoy lo llamamos legalismo. Decimos que eso es legalismo, que las cosas han cambiado. Padre, ayúdanos a mantenernos fieles a ti y que en todo momento, como iglesia, jamás, Señor, jamás comprometamos el mensaje del Evangelio y que nunca, ni por palabras ni por hechos, neguemos tu nombre, Señor. Te damos gracias en esta noche y te bendecimos, Señor, y bendice a cada hermano, Señor, que podamos aprovechar cada oportunidad para llevar tu palabra, que aprovechemos cada oportunidad para poder, Señor, ser testigos y de testimonio a aquellos que no te conocen, Señor. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Enséñame, oh Jehová, el camino, tus mandatos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandatos, porque en ella tengo yo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios